El invierno de las campanillas y los narcisos, escrito por Emilia Bloom y narrado por Astrid Graham para el canal Candy Amigas Audio Fix. Lugar: Stratford-upon-Avon, Reino Unido, 28 de enero, mediados de los años 20. La niebla se adhería a las orillas del río Avon como un suspiro antiguo, denso y blanco, borrando los límites entre el agua y la tierra. Era el amanecer del 28 de enero. El frío calaba los huesos, ese frío húmedo de la campiña inglesa que no agrede con violencia, pero que envuelve todo con una melancolía persistente. En la casa de piedra, una propiedad georgiana restaurada con sobriedad a las afueras del pueblo, Terence Graham Granchester despertó antes que el sol. No había necesitado despertador. Su reloj biológico, ajustado durante años a la tensión de los escenarios y a las noches de insomnio, lo había traído a la vigilia en este día preciso. Se sentó al borde de la cama. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por el resplandor grisáceo que entraba por la ventana. Sus pies descalzos tocaron la madera fría del suelo, una sensación que lo ancló a la realidad. Tenía 26 años, pero al mirarse en el espejo del armario ropero, sintió que había vivido 3 vidas en ese cuarto de siglo. Vio al niño que lloraba en silencio en una mansión demasiado grande, rechazado por un padre que veía en él la mancha del pecado. Vio al adolescente rebelde del Real Colegio San Pablo, aquel que fumaba y se burlaba de las reglas para castigar al duque de Granchester, manchando su propio apellido con escándalos. Y vio, con una punzada que aún dolía, al joven actor atrapado en una trampa moral en Nueva York. Terence se pasó una mano por el cabello castaño oscuro, que aún mantenía largo rozando los hombros como un estandarte de su identidad artística. Sus ojos, de un azul zafiro profundo, brillaban hoy con una calma inusual. La tormenta había pasado. «Feliz cumpleaños, Terence», susurró a la habitación vacía. Su voz sonó ronca. Hoy no era un cumpleaños cualquiera. Hoy el destino le devolvía el control que le habían arrebatado. Pensó en Susannah Marlowe, no con odio, porque Terence ya no gastaba energía en odiar a los muertos, pero tampoco con la dulzura falsa que el mundo esperaba. Recordó los años en Nueva York, no como una época de amor, sino como una condena carcelaria. Susannah nunca fue su amiga, fue la carcelera de su conciencia. Terence, con su espíritu libre e independiente que exigía verdad por encima de todo, se había sentido asfixiado por el acoso sutil de ella mucho antes del accidente. Detestaba esa sensación de cerco, esa obsesión que ella disfrazaba de fragilidad y que él nunca alimentó. El accidente no fue un acto de amor romántico, sino el candado final de una jaula que él nunca buscó. La había cuidado por honor, por una deuda de sangre ineludible, pero jamás le entregó su alma. La muerte de Susannah no le trajo lágrimas de duelo, sino el aire fresco de quien sale de una mina colapsada. Sin embargo, la libertad no fue inmediata. La carta que envió a Candy había tardado 1 año y medio en cruzar el océano. Terence había esperado 1 año entero tras el funeral por puro respeto a las formas, pero luego esperó 6 meses más, paralizado por la duda, temiendo que el silencio hubiera borrado el amor. Finalmente, escribió una misiva breve donde le explicaba su demora por la cobardía de no saberse correspondido y le confesaba que sus sentimientos permanecían intactos, cerrando con la única certeza que lo mantenía en pie. «Para mí nada ha cambiado». Bajó las escaleras en silencio. La casa olía a madera encerada y a té negro. Al pasar por el ventanal que daba al jardín trasero, se detuvo. No era un jardín ordenado al estilo inglés. Candy cuidaba con esmero unos rosales que, en pleno invierno, solo eran tallos espinosos durmiendo bajo la escarcha. Esas rosas eran ella, dulces pero fuertes. Sin embargo, más allá de los rosales, hacia la orilla del río, crecían ellos. Una alfombra natural de flores que desafiaba la nieve, campanillas de invierno y narcisos. No estaban cultivados en hileras, sino que brotaban silvestres, entremezclados en una danza vegetal. Las campanillas de invierno, con sus cabezas blancas inclinadas hacia la tierra, simbolizaban la esperanza y el consuelo.
Eran Candy, la White, blanca como la nieve que siempre traía consuelo, y junto a ellas, erguidos y orgullosos, los narcisos amarillos. En el lenguaje secreto de las flores que Candy amaba, el narciso no solo hablaba de misterio o amor propio, sino que gritaba un mensaje silencioso: «Vuelve a mí». Eran el símbolo del renacimiento tras el invierno más crudo. Verlos juntos, dos bulbos de la misma familia floreciendo al unísono en la nieve, eran la confirmación poética de que sus almas, separadas por océanos y deberes, siempre habían estado destinadas a renacer juntas. Entró a la biblioteca. Era el corazón de la casa, su santuario lejos del ruido de Londres. Las estanterías estaban repletas, pero el lugar de honor lo ocupaba una colección de obras de Shakespeare, encuadernadas en cuero desgastado. Un ruido en la cocina lo sacó de sus pensamientos. Candy estaba allí. Estaba de espaldas preparando té, mirando por la ventana hacia la bruma del jardín, donde las flores blancas y amarillas se mecían con el viento. Llevaba una bata sencilla de lana y su cabello rubio, frondoso y rizado caía en cascada sobre su espalda, más brillante que cualquier oro. Terrence se detuvo en el umbral, conteniendo el aliento. La última vez que se vieron antes del reencuentro, él estaba atrapado en el umbral sombrío de un hospital, incapaz de mirarla a la cara mientras la abrazaba por la espalda para dejarla ir. Hoy, la luz del amanecer lo inundaba todo. Candy se giró. Siempre sentía su presencia. Sus ojos verdes vibraron con esa luz que Terrence nunca había logrado encontrar en nadie más. «No se supone que veas a la novia antes de la ceremonia», dijo ella con una sonrisa que hizo que las pecas de su nariz se arrugaran. «Es mi casa y es mi cumpleaños. Hago las reglas», respondió él acercándose con paso felino. «Siempre tan arrogante, señor Granchester». «Siempre tan impertinente, señorita Pronto de Granchester». Se abrazaron. Esta vez fue de frente, pecho contra pecho, corazón contra corazón. No hubo sombras ni despedidas forzadas. Candy apoyó la cabeza en el pecho de Terrence, escuchando el latido constante que ahora le pertenecía por completo. «¿En qué pensabas?», preguntó ella, notando la leve tensión en sus hombros. «En el tiempo», admitió Terrence, apoyando la barbilla en sus rizos. «En que tenemos 20 y tantos años, pero nos siento antiguos». Candy se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Su expresión se tornó seria, una madurez que no tenía cuando eran adolescentes en el colegio. «Es porque hemos visto demasiado, Terrence». Candy recordaba sus propios años en Chicago, después de regresar de Europa. La guerra había terminado, pero los barcos seguían llegando cargados de sobrevivientes. Hombres jóvenes sin piernas, con los pulmones quemados por el gas mostaza, con la mirada vacía por el shock de las trincheras. Ella los había recibido a todos. Había lavado sus heridas y escuchado sus gritos nocturnos. Esa energía de dolor, de vidas rotas y psiques fragmentadas se le había adherido a la piel como un polvo invisible. Había sido agotador mantener su esperanza, su esencia de campanilla de invierno cuando el mundo parecía un matadero. Solo Terrence, con su propia oscuridad y su capacidad para transformar el dolor en arte, había logrado limpiar esa pesadez de su alma. «Tú me curaste de la guerra, Terry», susurró ella, acariciando la cicatriz invisible que él llevaba en el alma. «Y tú te curaste de tu jaula. Ahora somos libres». La ceremonia se llevaría a cabo en la pequeña capilla de piedra a las afueras de Stratford. Terrence había insistido en que fuera íntima. Detestaba la pompa de la nobleza y más aún detestaba la idea de convertir su boda en un espectáculo teatral. A media mañana, la casa se llenó de una actividad discreta. Eleanor Baker había llegado desde América. La famosa actriz, cuya belleza madura aún giraba cabezas, miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y culpa redimida.
Terrence había hecho las paces con ella, comprendiendo que ella también fue víctima de las normas sociales, pero manteniendo siempre su independencia emocional. «Te he traído algo», dijo Eleanor entrando en la habitación donde Terrence terminaba de ajustar su corbata. Le tendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había unos gemelos de onix y plata. «Eran de tu abuelo materno», explicó ella con voz trémula. «Él no era noble, Terrence. Era un hombre que trabajaba con sus manos, un artesano. Quiero que lleves algo de los Baker hoy, no solo de los Granchester». Terrence tomó los gemelos, los miró y luego miró a su madre. «Gracias, mamá», dijo. Su tono no era efusivo, pero era sincero. Aceptaba su linaje, pero bajo sus propios términos. Mientras tanto, en la habitación de invitados, Albert, el tío abuelo William, observaba a Candy. Ella se miraba en el espejo, alisando el vestido de seda color marfil de corte sencillo, típico de la moda de los años 20, con la cintura baja y una caída fluida que le permitía moverse con libertad. «Estás hermosa, Candy». «Tengo miedo, Albert», confesó ella sentándose un momento. «No de Terrence, sino de que esto sea un sueño. Después de todo lo que hemos pasado, de la trampa de Elisa, de la muerte de Anthony, de Steer, del umbral del hospital en Nueva York, ¿tenemos derecho a tanta felicidad?» Albert se acercó y puso una mano sobre su hombro. Su rostro se ensombreció un instante al escuchar los nombres de sus sobrinos fallecidos, pero recuperó la serenidad para ella. «La felicidad no es un derecho que se gana por sufrir, Candy. Es una elección. Terrence eligió el honor una vez y casi lo destruye. Ahora te ha elegido a ti. Y tú, que has sido la esperanza de medio mundo, mereces que alguien cuide de tu corazón». La capilla estaba fría, pero el aire olía a vida. Candy había pedido que no hubiera arreglos florales ostentosos. Solo había colocado pequeños ramos donde las campanillas de invierno y los narcisos se entrelazaban. Allí estaba el mensaje completo, la esperanza y el consuelo de ella, abrazando el anhelo de retorno y el renacimiento de él. Cuando la música comenzó, Terrence sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Estaba de pie frente al altar. Archie Corwell estaba a su lado como padrino. El joven elegante, siempre impecable, tenía una sombra de tristeza en la mirada. Había perdido a Steer, su hermano en la guerra, y mucho antes a Anthony, su primo. Sin embargo, hoy sonreía genuinamente, sabiendo que él representaba a los 3 mosqueteros originales. Las puertas se abrieron. Candy caminaba del brazo de Albert. La luz pálida del invierno inglés entraba por los vitrales. Terrence la vio, y en ese instante Susana, el ducado, Broadway y el colegio San Pablo, todo se desvaneció. Solo quedaba ella, la pecosa, la chica que había trepado árboles y que ahora caminaba hacia él, convertida en una mujer que había visto el infierno de la guerra y había regresado con el corazón intacto. «Ella no viene a complementarme», pensó Terrence, fiel a su individualismo. «Viene a compartir su plenitud con la mía». El encuentro en el altar fue eléctrico. Cuando Albert puso la mano de Candy sobre la de Terrence, hubo un intercambio de miradas entre los 2 hombres que lo decía todo. «No la pierdas de nuevo, Terry», dijo Albert en voz baja. «Tendría que perder la vida primero», respondió Terrence, y no era una hipérbole teatral. El sacerdote comenzó la liturgia. Terrence apretó los dedos de Candy, estaban fríos, pero su palma irradiaba calor. Llegó el momento de los votos. Terrence, incapaz de seguir guiones que no sentía, miró a Candy fijamente a los ojos. «Candice», su voz resonó en la piedra antigua, grave y segura. «He pasado mi vida huyendo. Huyendo de mi padre, huyendo de mi nombre, huyendo de mí mismo. Me encerré en una torre de cinismo para que nadie pudiera lastimarme. Y cuando intentaron enjaularme con obsesiones y deberes que no pedí, casi me pierdo en la oscuridad». Candy sintió un nudo en la garganta. Sabía que él hablaba de esa presión asfixiante que había sentido en Nueva York.
Pero tú, continuó Terence suavizando la mirada, tú siempre me viste en la niebla del barco, me viste tras el humo del cigarrillo en el colegio. Me enseñaste que la libertad no es estar solo, sino estar con alguien que no quiere poseerte, sino amarte. Te prometo en este día que marca mi nacimiento que mi vida es tuya, no como una deuda, sino como un regalo. Candy tomó aire, sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. Terry, he curado muchas heridas. He visto cómo la vida se apaga en hombres jóvenes que tenían todo por vivir. Pensé que mi destino era ser la campanilla de invierno que da consuelo a otros hasta marchitarse. Pero tú me devuelves a la primavera. Contigo no soy la enfermera ni la huérfana, ni la dama de los Arley. Soy yo, y te acepto con tu pasado, con tus silencios y con tu libertad. Para mí, nada ha cambiado desde aquel invierno emocional en el colegio, cuando nuestros caminos se separaron por primera vez, y nada cambiará. El beso fue el sello de un pacto antiguo. No hubo comparación con el pasado porque en aquel umbral sombrío de Nueva York no hubo besos, solo hubo un abrazo desesperado por la espalda que sabía despedida. Este beso, en cambio, fue de frente, presente y vivo, con sabor a bienvenida eterna. La recepción fue en casa de Terence, íntima, cálida, sin prensa ni curiosos. Afuera, cerca del río, el viento movía las cabezas de las flores silvestres. Terence se había quitado la chaqueta y la corbata, buscando esa comodidad informal que tanto le gustaba. Estaba en la biblioteca con una copa de vino, observando cómo Candy reía con Annie y Archie. Candy se separó del grupo y caminó hacia él. El sonido de sus pasos sobre la alfombra persa era el único sonido que Terence quería escuchar por el resto de sus días. ¿En qué piensas, esposo mío?, preguntó ella, disfrutando de la novedad de la palabra. Pienso en Shakespeare, dijo él, tirando de su mano para traerla hacia sí. ¿En tu boda piensas en trabajo?, bromeó ella, sentándose en el brazo de su sillón. Pienso en que él escribió muchas tragedias donde el destino aplasta a los amantes. Pero nosotros le ganamos, Candy. Le ganamos al tiempo, a la guerra y a las trampas morales. Él hundió el rostro en el cuello de ella, aspirando su aroma. No olía a perfume caro, olía a jabón limpio y, sutilmente, a ese frescor silvestre de las flores del río. Hay un regalo que no te he dado, murmuró Terence contra su piel. ¿Tú a mí? Es tu cumpleaños. Ven. Terence la llevó hacia un rincón en la biblioteca. Allí, sobre un atril, había un libro encuadernado en piel azul oscuro. Es un diario, dijo él. Empecé a escribirlo el día que te dejé ir en el umbral de aquel hospital. Escribí cada día, escribí sobre la rabia, sobre lo mucho que detestaba sentirme acosado por una situación que no elegí, y sobre cómo tu recuerdo era lo único que me impedía volverme loco o convertirme en mi padre. Candy acarició la cubierta con dedos temblorosos. Quiero que lo leas. Quiero que sepas quién fui cuando no estabas. No quiero secretos, Candy. Lo leeré, prometió ella, mirándolo con una ternura infinita. Pero no hoy. Hoy quiero escribir la primera página de nuestra vida real. La noche cayó sobre Stratford. Los invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, solo arrullada por el sonido del lejano río Avon. En la habitación principal, Terence y Candy se amaron con la intensidad de dos jóvenes de 24 y 25 años que han esperado una eternidad. Fue un encuentro de piel y alma, borrando las huellas de la guerra en Candy y las cicatrices de la culpa en Terence. Más tarde, mientras Candy dormía con la respiración tranquila sobre su pecho, Terence permaneció despierto un momento más. Miró hacia la ventana. La luna iluminaba el jardín salvaje.
Allí afuera, las campanillas de invierno y los narcisos resistían el frío, juntos al fin, silvestres e indomables, tal como él, tal como ella. Terence sonrió en la oscuridad. La sensación de asfixia que lo había acompañado durante años había desaparecido por completo. «Feliz cumpleaños, Terence», se dijo a sí mismo. Cerró los ojos, sintiendo el peso reconfortante de Candy en sus brazos. Por fin era libre, por fin estaba en casa. Fin.